Buenos días, muchas gracias. Particularmente sí le quiero agradecer de manera personal al doctor Francisco Gómez Montt por su siempre paciente y oportuna amistad para con mi persona. Y así abrirme la oportunidad de venir aquí a charlar sobre algo que puede parecer casi de perogrullo. Sin embargo, me voy a permitir hacer algunas reflexiones aquí en voz alta acerca de por qué creo yo que a la medicina le urge una autoexploración mamaria, ¿sí? Precisamente con el fin de cambiar las mentes, ¿sí? Aquí se acaba de mencionar hace unos minutos de cosas que ya hace muchos años habían dicho y ahora estamos redescubriendo, ¿sí? Bueno, no siempre el pensamiento darwinista facilitó la cosa para los que no estaban de acuerdo, ¿no? La enorme relevancia de la complejidad radica justamente en un lazo que es indisoluble y que guarda y mantiene, y que es de naturaleza epistemológica, ontológica y ética, ética, con lo que comúnmente llamamos realidad, ¿eh? Ese es el gran reto para la ciencia, para el arte y para todo el pensamiento. Ahora, podríamos distinguir tres líneas fundamentales en este abordaje a la realidad, de cara a ese lazo con la percepción humana del mundo. Es una percepción muy peculiar, habrá que decirlo, de paso, ¿sí? Ahí está. La primera es esto que se llama comúnmente las ciencias de la complejidad. Bueno, porque históricamente es particularmente en las ciencias físicas donde surge la conciencia por lo complejo y se empieza a distinguir entre complicado y complejo, que no son lo mismo, no son términos equivalentes, ¿sí? Epistemológicamente, cuando decimos que algo es complicado, es porque la espada de Damocles me cae a mí en la cabeza y me dice, yo no entiendo tal o cual cosa. Pero cuando digo que el objeto que pretendo estudiar es complejo, estoy apuntando a una propiedad del objeto. La comprenda yo o no la comprenda, ¿sí? Es diferente. Aunque claro, eso es como los pingüinos marinera, casi siempre viven juntos en la misma bolsita, ¿no? Pero son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, las ciencias de la complejidad. En segundo lugar, un segundo momento, es el pensamiento complejo. No es que sea otra cosa, es parte de lo mismo. Es la estructura mental que me permite ahora ver y percibir las cosas, es decir, interpretarlas de una manera que me involucra a mí mismo. Y finalmente, la transdisciplina. Bueno, quien sea que se dé un paseo ahora buscando en materia, por ejemplo, de conectoma, por poner un ejemplo, yo lo retaría a que encontrara algún artículo escrito por un solo autor. Es casi imposible. Son equipos de a veces hasta parecen tribus enteras escribiendo ese artículo de 30 nombres, una cosa impresionante, ¿verdad? Y cuando uno se pone a ver sus procedencias, hay físicos, matemáticos, biólogos, médicos, hasta psiquiatras, ¿no? Es impresionante lo que puede haber de todo, es impresionante, y esto es justamente a lo que apunta esto. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de cuál es el puente que se podría tender, ¿verdad? Como aquí nos lo manifiesta bellísimamente Monet, acerca de estas tres proyecciones. Entonces, en primer lugar, las ciencias de la complejidad. Los eventos naturales que se estudiaron a mediados del siglo XIX, desde la física fundamentalmente, de alguna forma nos muestran una evolución en el espacio y en el tiempo que no siempre fue susceptible de ser descrita de una manera adecuada, ¿sí? Esto significa que no siempre se podía predecir correctamente el comportamiento de los sistemas. En pocas palabras, que ante unas condiciones en el espacio y el tiempo había más de una solución posible. Eso iba en contra de cualquier forma de determinismo. Y vean ustedes aquí en este hermoso grabado decimonónico que pretende representar ahí sobre Stonehenge la caída de un rayo. Uno podría decir, bueno, pues este rayo sigue una línea quebrada, euclidianamente no es el camino más corto entre dos puntos. Y sin embargo sí lo es el camino más corto. El camino más corto se entiende como el camino más eficaz. Y esa es una idea bien importante, que ya había descrito matemáticamente Pierre de Fermat
allá por el siglo XVII, donde describía justamente este abogado matemático genial que el camino más corto no se refiere a la distancia más corta, sino a aquel camino que se sigue según las condiciones que reinan, que hace que su eficacia sea máxima. Esta idea es fundamental y es prácticamente lo que se encuentra en el núcleo de todo lo que hoy se está estudiando en materia de criticalidad, por ejemplo, a la hora de ver en redes neuronales cuál es el o los caminos que debería seguir la información. Precisamente es eso. Como vamos a ver en un momento, esto guarda una relación íntima con el concepto de entropía. Ahora, mencioné hace un momento la realidad. Como tal, la realidad no es solamente el problema más aplastante, más contundente que podemos pensar, sino que ella misma es su solución de una forma u otra. Lo que decía ahora, ante condiciones en el espacio y en el tiempo hay más de una solución posible y eso hace que el mundo real de cara a un pensamiento determinístico nos parezca pues trastocado, es decir, un mundo que en donde casi nunca coincide lo que anhelamos con lo que logramos. La clínica nos lo demuestra a diario eso, precisamente. No es precisamente las montañas no son conos, las nubes no son esferas, etcétera, etcétera, ¿no? Las casas no son cubos, sino que nos encontramos con un mundo bastante impredecible en muchos sentidos y probablemente su belleza radica más en todo ese carácter quebrado, fractal, maravilloso, ¿sí?, de los seres vivos y estas cosas impresionantes con unos falos metálicos gigantescos que forman ciudades que decimos bellas. Sin embargo, de todos los aspectos que forman a la realidad, ninguno es tan impresionante como el de lo viviente. La semana pasada estaban entrevistando en Radio France International a este matemático ganador de la medalla Fields, que ahora es diputado en Francia, Cédric Villani, y que decía, hablando de las matemáticas y de la física, decían, bueno, y lo biológico, dice, mire, no se ofenda, pero para mí lo biológico es un relajo. Así, claro, su mentalidad matemática, no que no sea importante o que no, claro, es probablemente lo más importante, pero es que me parece un relajo de cara a, y es lógico, porque es realmente eso lo que es más contundente. Ahora, ¿por qué? Pues porque lo viviente se define en sí como la respuesta más flagrante a esta máxima, a este mantra que dice que la naturaleza detesta a los gradientes. Precisamente, los gradientes es lo que mantiene a un ser vivo. Cuando pierde su capacidad para mantener las diferencias, en ese momento fenece. Ya en 1884, Le Chatelier, si se acuerdan de sus cursos de química en segundo de prepa, decía eso. Cuando las modificaciones exteriores aportadas a un sistema físico-químico en equilibrio provocan una evolución hacia un nuevo estado de equilibrio, entre paréntesis yo pondría una transición de fase, una ruptura de simetría, la evolución se opone a las perturbaciones que lo engendraron y modera el efecto. Ahora yo pondría aquí con mis macarrónicas palabras, ¿cuál es la moraleja del pensamiento de Le Chatelier de 1884? Pues que la evolución es una sinfonía en dos movimientos, cambio y resistencia al cambio. No puede ser solo uno de los dos. Si solo es cambio, no permanece nada. Es la tendencia cancerígena. Si es falta de cambio, o sea, resistencia al cambio, entonces se tiene la realidad cadavérica. Y justamente nos movemos entre esas dos aguas. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo monumental, la ATPasa del sodio y potasio, que es una máquina extraordinaria que tomó millones de años para que se llegara a conformar y que se dedica justamente a mantener un gradiente de los iones de sodio y potasio intra y extracelulares, y que es prácticamente uno de los elementos más importantes para el funcionamiento del sistema nervioso.
De esta manera podría decirse que la más adecuada de las formulaciones que poseemos hasta ahora, desde las ciencias de la complejidad, establece que existe una cierta función, S, la entropía, que marca una dirección preferencial en la evolución, tanto en el espacio como en el tiempo, de todos los fenómenos de la naturaleza. La entropía es una función monótonamente creciente. Esta máxima, que digamos se liga directamente con la segunda ley de la termodinámica, precisamente nos está diciendo eso, que esta cantidad, que ahora voy a comentar 3 aspectos de ella, está de alguna manera señalando algo capital para que entendamos la realidad. La entropía entonces tiene 3 niveles de lectura, vamos a decir así, o de interpretación termodinámica. La primera, la que aparece en el muy interesante, ¿sí? S es una medida del grado de orden y desorden de un sistema. Obviamente es una visión netamente antropocéntrica, porque lo que entendemos por orden y desorden tiene que ver con la forma en que nosotros apreciamos, nosotros contamos, nosotros separamos y clasificamos. Pero es una primera idea, digamos, somera de lo que es la entropía. Cavando un poco más profundo, nos encontramos con la idea de la entropía como una medida, pero ahora de la calidad de la información que constituye a un sistema. Y esto sí que es bien interesante, por ejemplo, en las neurociencias, porque la calidad de la información nos está hablando, por ejemplo, de memoria y de constitución de memorias. Entonces, la calidad de la información. Y finalmente, llegando hasta lo más profundo, ese también es una medida de la capacidad de los sistemas para cambiar su escala o norma métrica. Es algo así como la gran viscosidad de lo real, que se opone al cambio, pero finalmente cede, como el fenómeno de avalancha, precisamente en la corteza cerebral, donde se retiene durante un tiempo y luego ¡fum!, se suelta, ¿sí? Como la arena que va cayendo, ¿no? Es una parte de la física bien interesante, el estudio de la materia llamada amorfa, que es, por ejemplo, en un reloj de arena, ¿verdad? Cuando uno ve cómo se va formando la montañita de arena, hay una pendiente precisa que le corresponde, y cuando empieza a pasarse más de la cuenta, ¡pum!, se forman avalanchas. Así es como justamente se parece que se transmiten los impulsos nerviosos a lo largo de la corteza cerebral. Esto es muy importante, porque en realidad las tres perspectivas están hablando de la misma cantidad, de la entropía, ¿sí? O sea, se puede demostrar que estos 3 conceptos son equivalentes. Ven ustedes este hermoso de Camillo Golgi, este hermoso dibujo de Camillo Golgi de la formación Serrata, o este hermoso Brainbow, ¿sí? Donde estamos viendo aquí precisamente este tipo de cosas, o este amasijo bellísimo de neuronas corticales, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica de los procesos irreversibles, la vida, lo que llamamos lo vivo, es la forma concreta de organización que no solo se opone a la presencia de gradientes físico-químicos de materia y energía, sino que los mantiene con el fin de disminuir la entropía al interior de los sistemas abiertos, a costa de aumentarlo en mayor proporción en su entorno. Esto es bien importante, porque justamente cuando un sistema está a punto de ceder su nivel de organización, sus simetrías, y pasar a otro, es decir, que está en un estado crítico, es justamente cuando la entropía es mínima, es menor. Así que la entropía es una medida de la criticalidad. Y hoy sabemos, como lo dice por ahí un autor, ¿sí?, que el cerebro vive en el borde, ¿sí? Está en el borde de lo crítico. Digamos que nuestro cerebro se mantiene en la cuerda floja y es lo que le da su razón de ser. Al cerebro le gustan las emociones fuertes. Vivir es contaminar, definitivamente, perdón por los ecologistas a ultranza, pero es que así es, ¿sí? En cierto aspecto, vivir es contaminar porque, bueno, aquí como en Le Dimanche à la Grande Jatte, ¿sí? este cuadro de Seurat, puntillista, que por cierto, todo está pintado en estilo puntillista, excepto la niña de blanco que está en el centro. Hay un mensaje ahí muy interesante, por cierto, de Seurat, porque todas las demás son chicas de 4 letras, muy interesantes, pero claro, como eran en aquella época las de 4 letras, ¿no? Si uno va a la esquina de Oaxaca Insurgentes, hoy no las va a encontrar con estas vestimentas, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, desde aquí, desde el punto de vista de esta termodinámica, se vuelve necesaria una revisión del concepto que tenemos de enfermedad, ¿sí?
La enfermedad, en pocas palabras, no es nada más esta idea de que algo anda mal. No, la enfermedad es una respuesta concreta ante el cambio de las condiciones reinantes. En cierto sentido, y por favor entiéndaseme bien, la enfermedad es un hecho muy afortunado, porque es la garantía de vida. Es decir, es un sistema termodinámicamente abierto que responde. El vómito, la diarrea, las convulsiones, la lágrima, la tos, son respuestas de defensa del cuerpo ante algo que está pasando. ¿Sí? Obviamente, si es excesiva esa respuesta, se tiene que hacer algo para frenar, porque si no resulta peor el remedio que la enfermedad. Pero quiero decir, son mecanismos de defensa. Pues sabemos, por ejemplo, que las convulsiones, en el caso incluso de crisis generalizadas, como puede ser en las crisis de ausencia y demás infantiles, se encuentra precisamente que hay un intento del sistema por reiniciarse de alguna manera, ¿sí? Entonces, probablemente, ahí deberíamos revisar nuestra idea general de enfermedad para poder realmente hacer una balanza entre el corazón y el cerebro y entender exactamente en cada uno de nosotros qué pesa más. ¿Sí? Bien. Segundo aspecto, el pensamiento complejo. La perspectiva fenomenológica en filosofía de la fenomenología de la realidad es la única que toma en serio al mismo tiempo al sujeto que pretende conocer la realidad y al objeto que pretende ser conocido, ¿sí? Pues no puede decir el mundo sin decirse a sí mismo. Hoy es prácticamente esta la perspectiva central en la psicoterapia, por ejemplo. La psicoterapia se construye en gran medida sobre estos aspectos fenomenológicos, pero realmente son importantes porque de alguna manera están recordándonos de la mano que dibuja la mano, que dibuja la mano, que dibuja la mano. Nadie puede decir sin decirse. No es posible tocar sin ser tocado. El pensamiento complejo se refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Esta perspectiva, para ser promotora de conocimiento y de aptitud de acción en el mundo real, debe evitar todas las trampas del reduccionismo y del holismo, que son posturas extremas, ¿sí? Y que son poco verosímiles en el proceso de la actuación del hombre. Ambas, en cierto aspecto, sí, el holismo puro y el reduccionismo puro son como la anosmia espiritual, donde huele igual la caca y el perfume, ¿sí? Porque no huele. ¿Sí? Entonces, es muy importante, hay que saber distinguir para unir. Entonces, esta idea de los diferentes niveles de la realidad, ahorita lo voy a comentar con más detalle, es fundamental porque tiene que ver con las escalas y con la dependencia que de las escalas se tiene en el comportamiento de las redes neuronales, por ejemplo. La medicina necesita del pensamiento complejo, porque de entrada el diagnóstico diferencial es el epicentro del acto médico, de la clínica, ¿sí? Además, los diferentes niveles de la realidad, como vemos más adelante, hoy se confunden y prácticamente nadie pone ya hoy en tela de juicio en materia de salud los sustratos atómico, molecular, celular, etcétera, etcétera. Se nos acaba de mostrar una columna donde terminaba el DNA, yo todavía me iría más abajo, ¿sí? Hasta los átomos, probablemente hasta las partículas elementales de muchas enfermedades, ¿no? Precisamente, en la última edición de Harrison nos encontramos en el capítulo 87, por primera vez, algo acerca de biología de sistemas. O sea, se tomó la friolera desde 1950, Harrison and Company, para poder sacar algo al respecto. Bueno, más vale tarde que nunca, pero qué bueno, ya está entrando en la medicina, ¿sí? Y esto va a ser como el 620, va a llegar para quedarse. Desde luego que el pensamiento complejo no es más que una parte de la complejidad en cuanto tal, pero constituye un elemento clave, porque bueno, el investigador, el médico, él con su pensamiento es con el que va a realmente acercarse, y no hay ningún par de gafas, ¿sí?, que nos vaya a aclarar la cosa. Las tecnologías son muy importantes, pero no es verdad que mientras más fina sea la tecnología, más claro nos va a quedar todo. Y en principio vamos a poder generar las tecnologías óptimas para tener el 100% de la certeza. Eso no es cierto. La realidad es borrosa. Conceptos como perfección, absoluto, uno, todo, nada, son entelequias, son inventos nuestros que nos permiten discurrir acerca de cosas, pero nos llevan a confundir muy frecuentemente con siempre.
Ese fue el error de Francis Bacon, de Panchito Tofino, ¿sí? Se equivocó, ¿sí? Porque no es cierto. No es lo mismo que como ayer y anteayer y anteanteayer y así miles de años atrás el sol salió, entonces mañana seguramente el sol sale. Pues no. ¿Qué tal si de aquí a mañana se nos estampa en la Tierra un meteorito, acaba y ya no salió el sol? Bueno, pero es que eso también forma parte de la realidad. Justamente. ¿Ven ustedes? Ese es el tropezón monumental y estruendoso del determinismo. Entonces también tenemos que recuperar a partir de ahí el valor auténtico que en el conocimiento tiene el sentido común. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento concreto, un pensamiento médico concreto, se las ve con pacientes que también son seres humanos concretos, no son seres promedio, ¿no? Son seres humanos concretos, ¿sí? Y que la misma enfermedad en personas diferentes puede tener presentaciones diferentes. Finalmente, la transdisciplina. Bueno, el paradigma de la transdisciplina, palabra que inventó, Jean Piaget en 1970, sí, fue Václav Nicolescu quien le dio el siguiente giro, que a mí me parece particularmente claro y por eso lo presento aquí, aunque hay otras formas de abordarlo. Primero, la consideración de los niveles de la realidad. La realidad tiene muchos niveles para presentarse, ¿sí? Y en efecto, lo que sucede ante los puntos críticos, en donde aparentemente se reorganiza la información en el cerebro, se confunden los niveles de la realidad. Y se pueden confundir desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes, ¿sí? Y esta posibilidad de la difusión de las fluctuaciones de un extremo al otro, ¿sí?, es lo que lleva precisamente a una reorganización. El segundo, la lógica del tercero incluido, donde los errores juegan un papel importante, no son simplemente desechados, y por supuesto la complejidad. Todo eso es la transdisciplina. Vean este cuadro New Age, ¿sí? Nos tenemos aquí un fenómeno astronómico, una realidad líquida, atmosférica, un ser vivo, ¿sí? Aquí tenemos muchos niveles de la realidad en esta composición, ¿sí? Así de que no podríamos decir simplemente, bueno, decimos paisaje, ¿ven? Pues sí, pero hay muchos aspectos aquí mezclados y muy diferentes, muy variopintos. Esos niveles de la realidad, hay que aclarar, se dan tanto en el espacio como en el tiempo. Y esto es muy importante, porque aquí esta parte es donde se mezclan lo físico, lo psíquico y lo existencial, ¿sí? Esa es una parte muy, muy importante, ¿sí? Como bien lo entendía Matisse, justamente en todos los aspectos que se toman de las manos. En cuanto a la lógica del tercero incluido, ¿sí?, la medicina no solo debe imitar a las ciencias reconociendo el valor de los errores y demás, sino que también tiene que reconocer que lo que hablamos de las personas es que son las personas con todo lo que esto les conlleva, ¿sí? El espejismo del reduccionismo y el espejismo del holismo pretenden fijar los compartimentos de manera inamovible en verdades parciales, y eso es muy, muy delicado. Convertir a la mente humana en un simple y llano archivero, ¿sí? ¿Está en el cajón A o no está? ¿Está en el B o no? ¿Sí? No es así. Nos gustaría, sería mucho más sencillo, pero no es así. Finalmente, la complejidad, propiamente dicha, pues es el alma de este pensamiento complejo, ¿sí? Y, como lo acabo de decir, esto es lo que nos lleva particularmente al estudiar la existencia concreta de los seres vivos particulares, sus estructuras y sus funciones, ¿sí? Esto es un acto netamente complejo, brutal, aplastantemente complejo, y por lo mismo bello. Entonces, yo podría atreverme a decir que hay un nuevo pensamiento médico, perdón, entonces, se puede generar un nuevo pensamiento médico. Porque ahora lo fundamental de cara al quehacer en la medicina, es decir, la clínica, la terapéutica, la profiláctica, etcétera, todas sus diferentes ramas, es cómo integrar ternas, y aquí menciono 3, podría haber muchas más: cerebro, espíritu, cultura, razón, afecto, pulsión, individuo, sociedad, especie.
En el concreto universal, que es el hombre, esté sano o esté enfermo. Me lo muestra aquí este cuadro, esta representación teatral de un cuadro de Klimt, precisamente. Lo concreto universal y lo universal concreto se identifican en el nudo de la realidad, porque lo concreto expresa en su concreción la unidad anhelante de la universalidad. Y al mismo tiempo, lo universal como el truco, el ardid del espíritu humano para aliviar esa inexplicable multiplicidad de los seres. Nosotros, lo queramos o no, tenemos una división en nuestra forma de conocer el mundo, y por eso necesitamos de un poliglotismo epistémico, donde la unión no viene de imponer un idioma. La matemática, como decía Galileo Galilei, es el idioma de la naturaleza. Pues no estoy de acuerdo. ¿Es un idioma privilegiado? Sí. ¿Es el único? No. La poesía también es un idioma. El silencio puede ser un idioma archielocuente. No sabemos. Yo quiero decir, más bien aprender muchas lenguas, muchas maneras de decir el mundo, eso es lo que promete realmente una unificación real. ¿Sí? El pensamiento y la abstracción no son lo mismo. Hay una liga entre ambas, en el caso humano, hasta donde sabemos sobre el humano, ¿no? Probablemente en otras especies, las que se estaban mencionando con las células de von Economo, puede ser que sí, pero hasta donde sabemos, ¿sí? En el ser humano es en el único en el que se tiende este puente, pero no son iguales el pensamiento y la abstracción. Sin embargo, sí se deben complementar, porque la abstracción es la realidad por medio de imposibles, ¿sí? Es precisamente eso. La complejidad, ¿sí? Es ante todo más que una postura filosófica y mucho menos una ideología, es una actitud vital. Actitud se refiere no a una postura, ¿verdad? Sino se refiere a una disposición a actuar. Eso es lo que es la actitud, ¿sí? Esto implica que ese nuevo pensamiento médico debe conducir a una capacidad para actuar en la vida del mundo real. Hace ya cerca de 15.000 años, allá en Argentina, en una cueva que se llama la Cueva de las Manos, por obvias razones, ¿sí? Dejaron aquellos personajes sus improntas. Y yo me pregunto, ¿cuál va a ser la impronta que vamos a dejar nosotros? ¿Será el conectoma o será nuestra brutal y logarítmica indiferencia? Yo espero que sea la primera. Muchas gracias.